En este vídeo vamos a explicar cómo se escribe la configuración electrónica de un elemento. Para ello, en primer lugar, vamos a ver algunos conceptos básicos que nos pueden servir de repaso y son nociones fundamentales para hacer la configuración electrónica, y posteriormente veremos qué hay que tener en cuenta para escribir una configuración electrónica y resolveremos algunos ejemplos. En primer lugar, conviene recordar que todos los átomos, de forma general, decimos que están formados por la corteza, en la que se encuentran los electrones que tienen carga negativa, y por otro lado el núcleo, que es la zona interna que está formada por los neutrones que no tienen carga y por los protones que tienen carga positiva. Esto es para cualquier átomo que existe. En función de estas partículas subatómicas que acabamos de ver, los electrones que estaban en la corteza y tienen carga negativa, los protones que tienen carga positiva y están en el núcleo, y los neutrones que tienen carga neutra y también están en el núcleo, vamos a definir dos números. En primer lugar, el número atómico. El número atómico es el número de protones, es decir, de esas partículas que están cargadas positivamente. Es importantísimo este número atómico porque es el que me va a definir al átomo, como su propia palabra nos dice. El número atómico, por tanto, es único de cada elemento, y ya hemos visto que en la tabla periódica están ordenados por orden creciente de número atómico. En un átomo neutro se da la circunstancia de que el número de protones es igual al número de electrones, y esto va a ser muy importante que lo tengamos en cuenta cuando hagamos las configuraciones electrónicas, ya que tendremos que saber si el átomo será neutro o si está cargado. Por otra parte, tenemos el número másico, que será el número de nucleones, es decir, de las partículas que hay en el núcleo, y en el núcleo ya sabemos que hay protones y neutrones. Por tanto, podemos escribir cualquier átomo como indicamos en esta diapositiva. Por un lado tendremos que escribir A, que representa al número másico. Recordamos, este número era el número de protones y de neutrones. Se coloca en la esquina superior izquierda. Por otro lado tendremos el número atómico, que ya sabemos que corresponde al número de protones de ese átomo, y se coloca en la esquina inferior izquierda. Por último, escribiremos X, que será cualquier símbolo de cualquier elemento. De este modo, al conocer por un lado A y por otro lado Z, podremos averiguar tanto el número de protones, de neutrones y de electrones que tiene ese átomo. Es decir, conociendo estos dos numeritos, sabremos automáticamente todas las partículas subatómicas que tiene ese átomo. Por eso van a ser dos números muy útiles para el tema que vamos a ver a continuación. Como ya hemos visto, podemos tener átomos neutros, es decir, átomos sin carga, en los que el número de protones es igual al número de electrones, ¿vale? En esos casos no habrá duda, si tengo tantos protones, pues tengo tantos electrones, porque la carga será neutra. Pero puede haber casos en los que tenga iones, tanto positivos como negativos. Vamos a verlo. En primer lugar, puedo tener iones positivos, en este caso se llaman cationes. Lo que ocurre aquí es que se han perdido electrones. Veamos el caso del hierro. Vemos como tengo en primer lugar el hierro aquí neutro, y en este caso tengo el hierro 2+, es decir, se han perdido dos electrones, por eso tenemos dos cargas positivas. Cuando vemos las partículas subatómicas de un caso y de otro, vemos que los protones permanecen iguales, los neutrones permanecen iguales, pero los electrones son los que cambian. Lo vemos en el caso comparándolo con el catión. Los electrones son los que cambian y los protones y los neutrones van a permanecer iguales. ¿Cuánto cambian? Pues en concreto vemos que se pierden dos electrones. Se han perdido por el proceso dos electrones, ¿vale? Por eso tenemos carga positiva. En el caso de los aniones negativos se designan como aniones, y en estos casos lo que pasa es que se gana electrones, se gana carga negativa. Si vemos aquí el caso del flúor, tenemos aquí el flúor neutro y aquí tenemos flúor con una carga negativa. Eso significa que hemos ganado, como vemos aquí la carga negativa, significa que hemos ganado un electrón. Si vemos las partículas subatómicas, vemos que los protones permanecen iguales en un lado y en otro, los neutrones permanecen iguales en un lado y en otro, y son los electrones los que van a cambiar.
¿Qué han cambiado? Pues que se ha añadido un electrón, se ha ganado un electrón, por eso ahora tenemos carga negativa. De este modo, podemos tener tres situaciones: átomos neutros, igual número de protones que de neutrones; cationes positivos, en los que se han perdido electrones; o aniones negativos, en los que se han ganado electrones. Tras este recordatorio de conceptos básicos que conviene siempre recordar, vamos ahora a hacer hincapié en algunos conceptos fundamentales que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de hacer las configuraciones electrónicas. En primer lugar, nos tenemos que acordar que estamos hablando del modelo atómico actual. En el modelo atómico actual aparecen 7 niveles energéticos. Se representan simbólicamente en esta gráfica de aquí con 7 órbitas. Sabemos que no es del todo cierto, pero es una representación. ¿Cómo sabemos que tenemos 7 niveles? Y aquí ya lo empezamos a relacionar con la tabla periódica. Si os fijáis, en la tabla periódica teníamos 7 periodos, lo que eran 7 filas, ya lo hemos visto en alguno de las partes del tema anterior. De manera que esos se corresponden precisamente con los 7 niveles energéticos. ¿Esto qué significa? Significa que yo cuando coloque los electrones, los voy a poder ir colocando en los 7 niveles. Es como si tuviéramos una estantería. Empezamos por la estantería de abajo y tengo 7. Si yo tengo que rellenar con libros, pues iré rellenando, imaginaos, desde abajo a arriba. Pues empezaré rellenando la estantería de abajo, luego tendré que rellenar la de arriba y así sucesivamente, hasta que rellene las 7 capas. En todos los casos no voy a tener todas las capas llenas, como lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo se van a llenar esas capas? Ya estamos diciendo que se van a llenar. Bueno, pues las distintas estanterías no son tan fáciles como una estantería en la que yo puedo poner libros, sino que los vamos a llamar, ya lo sabemos, orbitales. En el concepto de orbital aglutinamos todo lo que sabemos del modelo atómico actual. Ya sabemos que el orbital no son órbitas exactas, concéntricas, como hemos visto tradicionalmente. Esto queda descartado. Ahora lo que tenemos, como ya lo vemos aquí, son zonas en las que hay una alta probabilidad de encontrar al electrón. Es decir, ¿os acordáis el ejemplo que vimos en clase, por ejemplo, con Guillermo? Si yo tengo que saber dónde está Guillermo en cada momento del día y voy pintándolo en una hoja, al final me va a quedar como un garabato. Pero va a haber zonas en las que probablemente haya estado más tiempo que en otras. Bueno, pues eso es lo que hacemos aquí. Pintamos esas zonas en las que el electrón pasa más tiempo que en el resto. Y se forman distintas capas o distintos orbitales, con formas un poco peculiares, ¿vale? Las formas, como imaginaréis, no son formas dibujadas porque sí, sino que son resultados de algunas ecuaciones matemáticas muy complejas. A nosotros ahora mismo eso no nos interesa. Lo que tenemos que saber es que los electrones los vamos a tener que rellenar en distintos orbitales. En concreto, ¿qué orbitales tenemos? Pues vamos a tener orbitales de 4 tipos. En primer lugar vamos a tener orbitales de tipo S, que en cada nivel pues podremos encontrar uno de este tipo. Cuando encontremos orbitales de nivel P, vamos a encontrar 3 orbitales de este tipo. Cuando encontremos orbitales de tipo D, vamos a encontrar 5 de este tipo. Y cuando encontremos orbitales de tipo F, vamos a encontrar 7 de este tipo. Ya vemos que tienen estas formas peculiares, ¿vale? En concreto, las formas, como ya he dicho antes, van a responder a esas zonas en las que existe probabilidad de encontrar al electrón. Teniendo en cuenta que en cada orbital caben 2 electrones, esto os lo digo yo, esto hay que saberlo. Como sabemos que caben 2 electrones, si vemos el tipo de orbitales que hay de cada clase, del orbital S hay un orbital. Si en un orbital caben 2, en un orbital S como máximo van a caber 2 electrones. En un orbital de tipo P tenemos 3 orbitales del mismo tipo cuando los tengo, de manera que ahí pues cabrán 6 electrones. Luego tengo orbitales de tipo D, que ya hemos dicho que tenemos 5 de la misma clase. Por tanto, ahí van a caber 10 electrones. Y por último tengo orbitales de tipo F. Tengo 7 de ese tipo y en ese caso, como tengo 7 orbitales y en cada uno de ellos caben 2, pues van a caber 14 electrones. Para no tener que pintar esos orbitales, que ya hemos visto que tienen formas un poco raras, podemos utilizar un modelo simplificado que se llama modelo de cajas y flechas. Esto no es más que, si yo tengo un orbital de tipo S, pues pinto una cajita.
Si yo tengo 3 orbitales de tipo P, pues pinto 3 cajitas, orbitales de tipo D5 y orbitales de tipo F, 7. En cada cajita ya hemos dicho que cabían 2 electrones, ¿verdad? Pues los electrones los represento con flechas, que son las que tenemos aquí indicadas con flechas rojas, ¿vale? De manera que así se llama el modelo de cajas y flechas. Pinto un orbital como caja y un electrón como flecha. Esto es un método simplificado que vamos a ver en muchos enlaces de los que os voy a compartir, ¿vale? Es un modelo mucho más fácil que andar dibujando, evidentemente, todos estos electrones. Y aquí tenemos un resumen de lo que os he dicho antes. Del orbital de tipo S hay uno, caben 2 electrones y la forma es esférica, ¿vale? Tiene forma circular, esférica. Del orbital de tipo P3 caben 6 y tiene una forma lobulada. Del orbital de tipo D5 caben 10 y tiene una forma polilobulada, ¿vale? Mucho hueco. Y el orbital de tipo F tenemos 7, caben 14 electrones y tiene ya formas variadas y bastante complejas. En esta diapositiva y en la siguiente lo que vamos a ver es un resumen. En todos los niveles de energía, ¿os acordáis? Las estanterías que os he dicho al principio. En todas las estanterías no tienen el mismo tamaño. No caben el mismo número de electrones. Es como si yo tuviera un mueble, una estantería, en la que cada estantería tuviera un tamaño distinto, ¿vale? De manera que en el nivel 1 solo hay electrones que van a entrar en los orbitales S. En el nivel 2 hay electrones que pueden entrar en el S y en el P. En el nivel 3 ya hay S, ya hay P y ya hay D. En el 4 ya hay de todos los tipos, S, P, D y F. Y así sucesivamente. En los niveles superiores cada vez habrá más orbitales. Como vemos, en el nivel 5, 6 y 7 ya tenemos orbitales de todos los tipos. ¿Esto qué significa? Esto es, como ya he dicho, imaginamos una librería. La primera estantería es muy pequeñita, la siguiente un poquito más grande, la siguiente un poquito más grande, la siguiente un poquito más grande. De manera que en la primera van a caber un cierto número de libros, en la siguiente, si es más grande, caben más libros, en la siguiente más libros y así sucesivamente. Lo mismo hace el átomo con los electrones. Imaginaos esas capas que están más cerquita del núcleo, ¿vale? Van a ser más pequeñitas. Los círculos van a ser más chiquititos. Entonces ahí van a caber menos electrones. Conforme me alejo del núcleo, pues los círculos cada vez son más grandes, ¿verdad? Ahí van a caber cada vez más electrones. Vale, ya sabemos que los electrones los tenemos que colocar en orbitales. Pero ¿y cómo los colocamos? ¿Esto cómo lo hacemos? Lo que hemos visto hasta ahora es teoría, ¿vale? Esto no lo vamos a tener que saber de memoria, ni vamos a tener que saber definiciones. Es teoría para comprender lo que viene a continuación, ¿vale? Todo lo que hemos visto en este primer apartado de repaso de números atómicos, de números másicos, de orbitales, de los tipos de orbitales que hay, de los electrones que caben, son nociones básicas que yo voy a necesitar para hacer lo que viene a continuación. A la hora de escribir una configuración electrónica, no se puede escribir la que me dé la gana. La tendríamos que hacer todo el mundo igual. Entonces, los científicos estudiando cómo se ordenan esos electrones, ya os he dicho que se ordenaban de una forma determinada en esa librería, ¿verdad? Pues se dan cuenta que se tienen que cumplir 3 condiciones. La primera de ellas es el orden de energía, luego hay un principio de exclusión de Pauli y por último tenemos la regla de la máxima multiplicada de Hund. Vamos a ver a continuación cada una de ellas brevemente para entender qué es lo que estamos haciendo en una configuración electrónica. Cuando hablamos de orden de energía, yo creo que lo entendemos todos. Tenemos que empezar a ordenar por los orbitales de menos energía y poco a poco vamos subiendo. Si yo sigo con el ejemplo de la estantería, empezaré en estas capas de aquí y poco a poco iré subiendo, ¿vale? Yo no puedo empezar la casa por el tejado, tengo que empezar por los cimientos, por lo que le cuesta menos al átomo. Lo que le cuesta menos al átomo es empezar por aquellos orbitales que tienen menos energía. ¿Y cómo sé yo cuáles tienen más energía y cuáles menos? Eso no me lo tengo que saber, eso ya me lo da la ciencia. Me lo puede representar en diagramas como este. Ya hemos visto, esto es el modelo de cajas, ya lo hemos visto anteriormente. En este modelo de caja, fijaos, tengo un orbital de tipo S, ¿os acordáis que había uno de cada tipo? 3 orbitales de tipo P,
5 orbitales de tipo D y 7 orbitales de tipo F. Y además me los va ordenando por capa. Tengo la capa 1, luego tengo la capa 2, luego la 3, luego la 4, la 5, la 6 y la 7, de los 7 niveles energéticos que vimos al principio. Vosotros diréis, pues vaya tontería, puedo empezar por el 1 y acabar en el 7 y ya está. Lo que pasa es que si os fijáis, aquí hay algunos orbitales que se meten entre media, porque los órdenes de energía no son tan exactos. Fijaos, por ejemplo, este de aquí. Este tengo el 3D y sin embargo aquí tengo el 4. El 3 va por debajo del 4, luego pasaría al 5, pero entre medias tengo otro 4. ¿Vale? Como esto es algo complejo, se puede simplificar en lo que vamos a ver a continuación. Para poder simplificar este procedimiento podemos utilizar los diagramas de Moller. Los diagramas de Moller son representaciones muy sencillas en las que nos enseñan cuál es el orden de los orbitales, por orden creciente de energía. Los podemos pintar nosotros mismos, por eso son tan sencillos y tan simples de utilizar. Vamos a ver, yo tengo en el nivel 1. En el nivel 1 yo sé que hay orbitales de tipo S. En el nivel 2 yo ya sé que hay orbitales de tipo S, pero también aparecen aquí los orbitales de tipo P. En el nivel 3 yo ya sé que hay orbitales de tipo S, también hay orbitales de tipo P y añado uno más, que son los orbitales de tipo D. Luego tengo en el nivel 4, que tengo los niveles 4S, los orbitales 4P, los 4D y añado los últimos, que ya sabemos que son 4F. En el nivel 5 también tengo la capa completa. Ya sabéis que estos ya son niveles superiores, que ya están completos. Tengo el 5S, tengo el 5P, también tengo el 5D y también tengo el 5F. Y en el nivel 6 exactamente igual, 6S, 6P, 6D, 6F. Y en el nivel séptimo exactamente igual, 7S, 7P, 7D, 7F. Vale. Ya los tengo ordenados por orden de energía. Ya sé, porque me lo dicen el diagrama de Moller, que de aquí el orden creciente de energía iría en esta dirección. Pero ¿cómo voy llenando los electrones? Pues muy sencillo. Lo que voy a hacer es seguirlos a través de flechas, ¿vale? ¿Cómo hago esas flechas? Pues con la regla de las diagonales que decimos, ¿vale? Empezamos por arriba. Lo primero que voy a rellenar es el 1S. Luego rellenaré el 2P, el 2S. Luego el 2P y el 3S, luego el 3P y el 4S, luego el 3D, el 4P y el 5S, luego esto de aquí, luego esto de aquí, luego esto de aquí, luego esto de aquí y luego esto de aquí. De este modo, los diagramas de Moller los podemos hacer nosotros mismos. ¿Para qué será útil esto? Pues yo sé que voy a empezar rellenando por aquí, que a continuación voy a seguir el sentido de las flechas. Y ya veremos en el ejemplo que veremos al final cómo esto va a ser muy útil para saber cómo voy a llenar los electrones. Además de saber el orden, sé que en los orbitales de tipo S caben 2 electrones, sé que en los orbitales de tipo P van a caber 6 electrones, sé que en los orbitales de tipo D caben 10 electrones y sé que en los orbitales de tipo F van a caber 14 electrones. Con esta información veremos luego que vamos a poder hacer la configuración electrónica. El principio de exclusión de Pauli lo vamos a nombrar aunque nosotros no lo vamos a utilizar, ¿vale? Simplemente os lo quiero contar para que sepamos que hay otras normas que tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir la configuración electrónica. El principio de exclusión de Pauli, como la propia palabra nos indica, es un principio de exclusión, es decir, que excluye alguna posibilidad. La posibilidad que me excluye es que haya 2 electrones iguales. Si yo tuviera que rellenar los electrones en el modelo de cajita, recordamos, la cajita es un orbital y los electrones son flechas, lo que me dice el modelo de exclusión de Pauli es que yo no puedo escribir las 2 flechas exactamente iguales. Esto, como ya vemos aquí, estaría mal. Lo que tengo que hacer es escribir una flechita hacia arriba y una flechita hacia abajo. Repito, este principio nosotros ahora mismo no lo vamos a aplicar, ¿vale? Más que si hacemos el modelo de cajas. Luego, cuando resuelva el ejercicio, yo también haré el modelo de cajas para que lo tengamos presente, pero no os preocupéis si luego vosotros aplicáis únicamente los diagramas de Moller.
La regla de la máxima multiplicidad de Hund, al igual que hemos visto con el principio de exclusión de Pauli, es otra norma que hay que cumplir. Nosotros la cumpliremos y la emplearemos únicamente si hacemos el modelo de cajas, ¿vale? Esto es una norma que hay que tener en cuenta a la hora de escribir las configuraciones electrónicas. Pero no os preocupéis porque nosotros habitualmente emplearemos los diagramas de Moller. Lo que me dice este principio de la máxima multiplicidad de Hund es que si yo tengo varias cajitas que están a la misma altura, tengo que ir rellenando las mismas cajitas. No me puedo ir completando una y otra, ¿vale? Es decir, imaginamos que tenemos que colocar 3 electrones, ¿vale? Pues aquí, si yo digo, pues relleno la primera cajita y ya después hago lo siguiente. Esto estaría mal. Tengo que ir por orden, es decir, relleno una cajita, relleno la cajita de al lado y relleno la cajita de al lado. Si están a la misma altura, es decir, tienen la misma energía, esto significa que tengo que rellenar todos por igual, ¿vale? Es como el ejemplo que dijimos antes de la estantería. Si yo tengo la estantería entera lisa, pues voy rellenando la estantería en orden. No me voy a la siguiente estantería sin haber completado la primera. Para nosotros hacer las configuraciones electrónicas, como resumen, podríamos decir que en primer lugar lo que tenemos que tener en cuenta es el número de electrones que tiene la sustancia. Es decir, yo tengo que tener en cuenta si tengo una sustancia neutra, si tengo un catión o si tengo un anión. De manera que yo tenga lo que tenga, tengo que saber el número de electrones que tengo que colocar. Para eso, sabiendo el número atómico y la carga, en caso de que sea un ion, tendré la información. Eso es lo primero que tengo que saber. Lo segundo, me iré al diagrama de Moller e iré rellenando por orden de energía. ¿Hasta cuándo? Hasta que rellene todos esos electrones que acabamos de ver. Yo tengo que ir colocando tantos electrones como tengo, de manera que yo paro en el momento en el que ya he llegado al número de electrones que tiene la sustancia en cuestión. Ahora lo vamos a ver en varios ejemplos. Vamos a ver aquí el ejemplo del circonio. El circonio, como vemos aquí, tiene un número atómico de 40, un número másico de 91. Esto nos hace saber que tenemos 40 protones, 51 neutrones y 40 electrones. La información que nos va a interesar aquí es el número de electrones. Ya sabemos que es un átomo neutro, por tanto, el número de protones va a ser igual que el número de electrones, por eso sabemos que es 40. Muy bien, pues en la configuración electrónica tengo que rellenar hasta 40. ¿Cómo lo voy a rellenar? Pues tengo dos opciones. La primera opción es seguir los diagramas de Moller y la segunda opción es el modelo de caja. Evidentemente, por ambos métodos tengo que llegar al mismo resultado. Aquí os dejo elegir el método que queráis o sea más cómodo. Evidentemente, si yo lo voy a tener que dibujar en mi cuaderno, el diagrama de Moller es mucho más sencillo que andar pintando el modelo de caja, ¿vale? En el diagrama de Moller, de la primera forma, para que veáis que vamos a llegar al mismo resultado. Voy a ir siguiendo el orden de las flechas, teniendo en cuenta cuántos electrones caben en cada tipo de orbital y pararé en el momento en el que llegue a 40 electrones. Así que vamos a ir de uno en uno. Empezamos por aquí. 1s. 1s y sabemos que en el orbital s caben 2 electrones, por tanto pongo 1s2. Importante, escribo el número de la capa y el número de electrones va como un superíndice, es decir, va en pequeñito y arriba. Ya llevo 2 electrones colocados, sigo 2s, pues sigo en 2s2. Continúo 2p. En el P ya sabemos que caben 6 electrones, por tanto 2p6 y 3s2. De vez en cuando paramos para hacer un recuento de cuántos llevamos. Ya vemos que aquí llevamos, por un lado, sabemos que aquí tenemos 2 electrones, más 2 son 4, más 6 son 10, más 2 son 12. Hasta 40 electrones todavía nos quedan, así que continuamos con las flechitas en el diagrama de Moller. Tenemos 3p y 3s, pues vemos 3p6 y 4s2.
Volvemos a hacer recuento de cuántos electrones llevamos. 2 electrones, más 2 son 4, más 6 son 10, más 2 son 12, más 6 son 18, más 2 son 20. Hasta 40 todavía nos queda. Continuamos. 3D, 3P, 3S, 3D10, 4P6 y vamos a ir contando porque aquí acabamos de añadir 10 electrones y eso suma bastante. 2 y 2, 4 y 6, 10. 10. Fijaos, un pequeño truco. Tengo aquí 4 y aquí 6. Estos son 10. Aquí otra vez 4 y aquí 6. Estos son 20. Aquí ya tengo 30 y aquí ya paso a 36. Mucho cuidado aquí porque ya me estoy acercando. Y continúo. 5, S2. Ya llevo 38. De manera que me quedan 2 electrones más. Aquí me diréis, vale, pero es que en el 4D, que sería lo que tengo que hacer a continuación, caben 10. Claro, una cosa es que quepan y otra cosa es que yo lo rellene. De manera que yo, como me faltan 2 para llegar al 40, paro ahí. Y aquí habremos terminado la configuración electrónica del circonio. Volvemos a contar, me aseguro, repito, que son 40 electrones los que he colocado. El último electrón que he colocado aquí es lo que llamaremos electrón diferenciador. Se llama así precisamente por eso, porque diferencia el circonio del átomo que viene justo antes y del átomo que viene justo después. Porque el átomo que viene justo antes tendrá 39 y el que viene justo después tendrá 41. El último electrón que coloco será el electrón diferenciador, que en este caso es un 4D2, ¿vale? Por el segundo método, que es el método de las cajitas, pues empiezo a rellenar con flechitas. ¿En qué orden? Pues ya sabemos que el orden va, en este caso, de abajo a arriba. Empiezo a colocar las flechitas con las normas que ya sabemos. Orden de energía, máxima multiplicidad de Hund y principio de exclusión de Pauli. Aquí coloco una flechita, otra flechita y voy en orden de energía. Aquí no salta el 3S. Aquí me vengo aquí, vengo aquí, vengo aquí. Recordáis, máxima multiplicidad de Hund. Vengo aquí y vengo aquí. Paso al siguiente nivel. Aquí y aquí. Arriba, vuelvo a rellenar aquí y ahora hacia abajo. Hago exactamente lo mismo, sigo rellenando por orden de energía. Aquí veo que hay 2 niveles. Aquí relleno primero las flechitas hacia arriba y luego ya completo con las flechitas hacia abajo. Empiezo a hacer recuento exactamente igual que antes de electrones. Aquí llevo 2, 4 y 6 son 10. 2, 4 y 6 son 10. Aquí llevo 20. Aquí ya llevo 30. Sigo completando porque hasta 40 todavía me queda. De manera que aquí el 4P, relleno las 3 flechitas hacia arriba, luego las 3 flechitas hacia abajo. Ya llevo 36, recordadlo. Si sumo estos dos ya llevo 38 y en el siguiente nivel solo tendré que colocar 2 porque paro en 40, ¿vale? El siguiente nivel escribo 1 y escribo 2 y ya ahí habré acabado. Si os fijáis, aquí este electrón, lo que llamamos, como ya sabéis, electrón diferenciador, evidentemente es exactamente el mismo. Tengo un 4D2. Si yo escribo la configuración electrónica que me ha salido aquí, de abajo hacia arriba, tengo que llegar exactamente a la misma conclusión que he llegado siguiendo el diagrama de Moller, ¿vale? Estas son las dos formas de escribir la configuración electrónica. Evidentemente, si yo estoy en mi cuaderno, lo más fácil de pintar es el diagrama de Moller, por sencillez, en vez de pintar todo lo que son las cajitas. Pero los dos métodos son igual de válidos. Ahora vamos a ver un caso de un catión, en este caso el aluminio 3+. Si yo veo el número atómico del aluminio, que es 13, sé que tengo 13 protones. Yo esperaría tener 13 electrones. Sin embargo, tengo el aluminio 3+. De manera que 13 menos esos 3 electrones que se han perdido son los 10 electrones que tengo que colocar, ¿vale? Repito, como tengo carga positiva, he perdido electrones.
Al perder electrones, ya no tengo los que espero, sino los nuevos, ¿vale? Los que se supone que tenía, menos los que he perdido. En el caso del aluminio, por tanto, tengo que colocar 10 electrones. En el aluminio 3 más, tengo que colocar 10 electrones, ¿vale? Porque he perdido 3. Siguiendo el diagrama de Moller, pues vamos a empezar. 1s2, 2s2, 2p6. Y ahí paro, porque si hago un recuento, tengo 2, 4 y 6. Ahí paro, porque ya habré colocado los electrones. Si lo hago por el método de las cajas, igualmente empezando, como ya sabéis, por abajo y colocando las flechas con las reglas que ya hemos visto, empiezo a colocar una flecha, otra flecha, una flecha, otra flecha, una flecha para arriba, para arriba, para arriba, para abajo, para abajo, para abajo, y llegaré evidentemente a la misma conclusión, que la configuración electrónica del aluminio 3 más es 1s2, 2s2, 2p6. Ahora vamos a ver el ejemplo contrario. ¿Qué pasa cuando yo tengo un anión? Es decir, algo con carga negativa. Recordamos, cuando tengo carga negativa significa que he ganado electrones. Si he ganado electrones, yo tengo que sumar los que supuestamente tenía más los que he ganado. Por el número atómico sé que tengo 35 protones, de manera que yo en principio esperaría tener 35 electrones. Sin embargo, como tengo uno más, pues tengo en total que colocar 36 electrones. Me voy tanto al diagrama de Moller como al modelo de cajitas para colocar esos electrones. Tengo 1s2, 2s2, continúo 2p6, 3s2. Vamos a contar cuántos llevamos. 2 y 2, 4, 6, 10, llevo 12, todavía me quedan, continúo. 3p, 4s, 3p6, 4s2, 3 de 10, 4p, 6, 5s2. Vamos a contar cuántos electrones llevamos. 2 y 2, 4, hasta aquí llevamos 10, hasta aquí otros 10, 20, hasta aquí 30. Pues ya me he pasado, ¿vale? Lo he hecho queriendo porque a veces podemos ver que nos podemos pasar. Yo empiezo a rellenar a lo loco y me olvido de contar electrones. Me he pasado porque ya tengo aquí 10, aquí 20 y aquí 30. Y yo me tengo que quedar con 36. Por tanto, estos me sobran. Estos me sobrarían, ¿vale? La configuración electrónica del bromo menos es esta de aquí. Los que he tachado evidentemente no forman parte. Esto no significa que yo lo tenga que escribir y luego tacharlo. Significa que tengo que ir contando en cada momento los electrones que voy teniendo, ¿vale? Lo he hecho para que veáis que es un error habitual empezar a colocar electrones a lo loco. De manera que aquí podríamos borrar, para que no os confundáis, estos electrones de aquí, y aquí también borraríamos la flechita de manera que sabemos que la configuración electrónica del bromo menos sería esa de ahí y que en el diagrama de Moller nos quedamos justo ahí. Si rellenamos el modelo de caja de forma análoga, ya sabemos que va por orden creciente de energía, flechita para arriba, flechita para abajo, lo vamos rellenando con flechas siguiendo las normas que ya sabemos que tenemos que cumplir en estos casos, y pararemos, ¿vale?, cuando lleguemos al 36 electrones, que es lo que tenemos en este caso, ¿vale? Cuando tengamos a los 36 electrones nos damos cuenta de que justamente estamos aquí y que el electrón diferenciador será exactamente el mismo, un 4p6. De este modo, a modo de resumen, recordad, tenemos que saber en primer lugar el número de electrones que tengo que colocar. Para eso tengo que saber si tengo un átomo neutro o un átomo cargado positiva o negativamente. Después me voy al diagrama de Moller y con las flechitas intento averiguar hasta qué electrón tengo que llegar. Alternativamente a esto puedo emplear el modelo de cajas y flechas, que va a ser más complicado pintar en el cuaderno. Por este motivo yo os aconsejo que en el cuaderno utilicemos el diagrama de Moller. Una vez que voy completando, lo que tengo que hacer es ir contando los electrones hasta que llego al número de electrones que sé que tengo que llegar.
Ahí habré parado y ya tendré la configuración electrónica del átomo.